Seguimos con mucho más Noticias de Salud Radio en este programa especial sobre coronavirus. Ya estamos al aire con el doctor Juan Biagio, él es secretario de Salud Pública del municipio de San Isidro. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos una vez más. Vamos a la primera pregunta. Estamos a días de que se termine esta fase de aislamiento social y todo indica que se va a extender. ¿Se está aplanando realmente la curva? ¿Es positivo el balance? Leo, ¿cómo estás? Bueno, buena pregunta. Sí, yo creo que las medidas han sido muy acertadas. Creo que estas medidas de aislamiento social le han torcido el brazo, por lo menos hasta ahora, a la evolución de esta patología. Solamente pensá que desde mediados de febrero hasta hace una semana recibimos todos los ingresos de San Isidro, de los migrantes, de aquellos vecinos nuestros que habían salido del país a zona de circulación sostenida del virus, y fueron alrededor de 5.500 personas que tuvimos que localizar y acercarnos a ellos, ya sea telefónicamente o por medios electrónicos o por papel o por medios físicos, para controlar que hicieran debidamente la cuarentena en su momento y solucionarle temas logísticos o de medicación, o obviamente temas de salud a cada uno de ese gran grupo. Como resultado, uno podría decir, tenemos estos que viajaron, estos pacientes que viajaron, no son pacientes, estos vecinos que viajaron, y solamente tuvimos casos positivos en una treintena de casos, ¿sí? Entonces, evidentemente, esas acciones funcionaron. De la misma forma que esa acción funciona en un grupo específico, que es estos pacientes que viajaron al exterior, pasa lo mismo con respecto a el resto de la población. Te pongo un ejemplo. Supongamos que el jardinero que va a la casa de esta gente que viajó, o el personal doméstico, o algún empleado del comercio o fábrica que tuviera esta gente, hubiera circulado, si hubieran cruzado alguno de esos casos, si hubiéramos tenido, multiplicarlo por todo el país, hubiéramos tenido el crecimiento exponencial que se ve en otros países. Todo cambia con respecto a este nuevo virus. Hace muy poco la OMS decía que solo el paciente infectado debía utilizar barbijo. ¿Lo tenemos que usar todos ahora? Bueno, el uso de barbijo sigue siendo controvertido. Hay recomendaciones específicas de algunos organismos, como puede ser el CDC americano, que lo que sí recomienda es un tapaboca, es decir, taparse la boca de alguna forma. Y ahí yo creo que es el problema. Lo que tenemos que decir nosotros es que el tapaboca no es un método de protección para que uno no se infecte, es un método de protección por si uno está infectado para no contaminar a otro. Y ese es el gran tema, ¿sí? Si nosotros salimos a decir abiertamente que todo el mundo debe usar un barbijo, la gente que compra esos en forma unitaria y los puede pagar un precio alto porque es una sola unidad, rompería todo lo que es la distribución para el sistema sanitario. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en San Isidro es el acceso a estos insumos críticos. Insumos críticos, estoy hablando de barbijos y camisolines que fuera de etapa de pandemia no hubiera sido ningún problema porque el costo de estos productos antes era despreciable o no entraba dentro de la estructura de costos, y hoy los estamos pagando o se están vendiendo a un valor 10 veces mayor del que tenía en enero, ¿sí? Entonces, toda esta distorsión del mercado se genera porque hay una sobredemanda, porque hay información confusa sobre que la población debe o no utilizarlo. La población no debe usar barbijo de grado médico. Lo que sí debe hacerse es un tapaboca, ¿sí?, con algún método que ya hay varios que están que han sido popularizados tanto en televisión abierta como en los canales de YouTube, de cómo hacer con un pedazo de remera o tela un tapaboca que nos sirva para no contagiar a otra persona. Que todas esas gotitas de flujo que tenemos nosotros cuando hablamos en un teórico paciente asintomático portador del virus, no contamine a otro. Te vuelvo a reiterar, científicamente no hay nada comprobado, ni puede haber nada comprobado, porque son estudios que deben ser estudios largos, deben ser estudios de doble ciego, deben ser estudios randomizados, y
y en estas pandemias existen múltiples variables aleatorias como para decir esto sirve y esto no sirve. Ten en cuenta que cualquier estudio de esta naturaleza requiere meses, y a meses son los que tenemos de la aparición de este nuevo virus, ¿sí? Así que puede haber recomendaciones, pero ninguna va a tener una base científica porque no está delineado ningún estudio, digamos, no retrospectivo, sino prospectivo sobre el tema del uso de las máscaras. Recomendamos tapabocas porque parece algo coherente, ¿sí? Pero siempre y cuando no nos determine una disminución en los barbijos que necesitamos para el personal médico. Doc, pasame en limpio para que lo entendamos todos la siguiente información que salió ayer del Ministerio de Salud de la Nación. Nos decía que el Malbrán logró secuenciar el genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. ¿Esto contribuye al desarrollo de una vacuna? Sí, hay que ponerlo bien en contexto, ¿sí? Según la información que tenemos, lo que se hizo es secuenciar la secuencia completa, es decir, toda la estructura del ARN del virus de 2 pacientes contagiados con este virus acá en la Argentina. ¿Se entiende? Es decir, no están replicando algo que hicieron en China, algo que hicieron en Estados Unidos, algo que hicieron en Alemania, sino lo hicieron con 2 pacientes autóctonos de aquí. ¿Para qué sirve esto? Es para saber cuál es la variante del virus, si hubo alguna variante en la genética de este virus con respecto a los que ya están secuenciados en otros lugares, ¿sí? Obviamente que toda esa información, la vacuna se hace justamente para atacar el material genético, parte del material genético de este virus. Y obviamente es fundamental tener cuál es la variante que tenemos en este país, ¿no? y en esta pandemia, ¿sí? Probablemente la vacuna contra esta familia, y acá ya me estoy metiendo en futurología, sea como la de la gripe, que constantemente va cambiando, va mutando el material genético del virus, y que hay que hacerla contra temporada, es decir, lo que pasa en un lugar hace la vacuna para lo que va a pasar acá en este hemisferio. ¿Cómo se maneja el tema de personas infectadas asintomáticas? ¿Qué sabemos al respecto de eso? Bien, el concepto de portador sano en cualquier patología infecciosa es aquel paciente que lleva al patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, y no tiene sintomatologías. Esa es la definición para cualquier enfermedad infecciosa, ¿sí? Algunos portadores sanos son importantes epidemiológicamente por lo que me estabas preguntando, que pueden esparcir el patógeno y uno no los encuentra porque no tienen sintomatología, ¿sí? La única forma de medir esto, cuántos hay, cuántos son, y volvemos a lo que dije anteriormente, es un virus nuevo, es muy difícil, no hay ningún trabajo que se plantee hacia adelante con esto, son todos trabajos retrospectivos, es decir, están recapitulando información que tuvieron en otros países y traspolándola a escenarios que son distintos. No sabemos qué porcentaje de estos pacientes hay, si hay, la evidencia nos haría pensar que sí, pero no sabemos cuántos de ellos. Por eso es muy importante hacer algún tipo de muestreo en una población con la mayor dispersión posible de la muestra para que sea significativa esa muestra, con testeos rápidos de respuesta hacia este patógeno. Es decir, algún test que nos mida IgG, IgM en forma rápida y nosotros vayamos a buscar en forma randomizada a la población específica de un sector y la vamos midiendo en el tiempo, es decir, semana a semana. Por ejemplo, si tuviéramos en San Isidro, testearíamos a 1000 personas distribuidas en los estratos sociales que tiene San Isidro y lo haríamos todas las semanas. Y ahí veríamos cómo se va inmunizando la población y qué pacientes de esas muestras tuvieron la enfermedad y no tuvieron sintomatología. Entonces sabríamos exactamente qué porcentaje de asintomáticos tuvimos, ¿sí? Que ya están inmunizados. Pero todavía no se ha hecho ninguna de esos estudios en la Argentina.
Vamos a hablar de datos positivos de coronavirus. A ver, ayer un especialista del Garrahan decía que el 98% de los pacientes positivos de COVID-19 se recuperan. ¿Esto es así? Volvemos a lo mismo, habría evidencia que esto sería así, ¿sí? Pero otra vez, cuando vos hablás de ciencia, hay un método científico que uno tiene que seguir como para decir esto es así, ¿tá? No es tan fácil decirlo. La evidencia sugiere que está pasando eso, sí, pero solamente sugiere. Y en este punto a mí me gustaría, hablando de evidencias y hablando del lugar donde trabajamos nosotros, dar un mensaje positivo y esperanzador a su vez, que es que nosotros hemos tenido una serie importante de pacientes sospechosos, de los cuales un puñado nos dio positivo. De ese puñado de positivos ya tenemos más del 60% de los pacientes recuperados, y los que todavía tenemos en el sistema positivos sin, digamos, el final de su convalecencia, han evolucionado bien. Entonces nos parece que esas predicciones o esos esquemas que se vienen utilizando en otros países probablemente, y nuevamente la evidencia sugiere que se están repitiendo, ¿sí? Que la gran mayoría de los casos van a tener una solución, que van a salir airosos de esta patología. Y otra vez, lo que debe hacer el sistema es tratar que se contagie la menor cantidad de gente posible para que ese número pequeño de pacientes que tienen complicaciones, como bien lo dijiste vos, tengan un lugar en el sistema de salud, para que el sistema de salud los ayude a llevar esta convalecencia y luchar contra el virus en el periodo que les toca luchar. Bien, por último, Doc, ante todo felicitarlos por el gran trabajo que están llevando adelante, son verdaderos héroes, pero también me preguntaba, ¿quién cuida la salud mental y emocional de ustedes, los profesionales de la salud? Bien, te contesto lo último, me dejaste picando. Una de las grandes acciones que tenemos en el sistema es cómo está trabajando o cómo se puso a trabajar salud mental, que vos sabés que en el sistema nuestro es un servicio importante, donde está el doctor, que lo dirige el doctor Velaga. Se puso a trabajar desde el día 1 en la organización del equipo médico, ¿sí? Y de la respuesta del equipo médico. Obviamente, otro gran profesional que tenemos la suerte de contar en el hospital, Daniel López Rossetti, el jefe de servicio de medicina del estrés, colaboró constantemente con esas acciones y pudimos lograr resultados interesantes, ¿no? Buenos. Hemos tenido una muy buena respuesta de la sociedad en cuanto a, por ejemplo, no sé, te digo, le han donado cenas a los equipos de guardia, almuerzo, todo lo que se te ocurra, ¿sí? También la sociedad civil ha contribuido con barbijos, con protectores faciales. La verdad que hemos visto una solidaridad muy importante y muy linda a su vez, porque la verdad que es gratificante ver que se involucre toda la sociedad en un problema tan grave como el que estamos llevando adelante. Y por último, quisiera agradecerle a todo el mundo, ese equipo de salud, ¿sí? Por definición, ¿tá? Todo el mundo forma parte del equipo de salud y sobre todo ustedes que son comunicadores. Te mando un abrazo gigante.